Bienvenidos a Un Café con Aerce, un miércoles más. Soy Rafael Castelló, soy el director académico de Aerce y continuando esta semana con nuestras tardes de café, hoy tenemos con nosotros a Jordi Martínez, es docente de Aerce en contenidos de contratación y energía, y hoy vamos a hablar del Plan Estratégico de Energía y Sostenibilidad. Antes de comenzar, indicaros que abajo a la izquierda tenéis unas flechitas sobre un fondo morado. Si pincháis ahí, el primer icono que veis es el chat. Ahí podréis hacer todas vuestras preguntas y al final del café tendremos unos minutitos para verlas. Sin más dilación, os comento breves líneas sobre Jordi. Jordi es ingeniero de caminos, tiene una dilatada experiencia en compras y en el ámbito de la consultoría energética, tanto en compañías nacionales como en internacionales. No voy a alargarme más, doy paso a Jordi y cuando quieras empezamos. Perfecto, Rafael, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias a Aerce, gracias Rafael y buenas tardes a todos y bienvenidos al café con Aerce. En esta tarde vamos a intentar explicar, yo creo que era interesante en este café, que es un distendido, tiene que ser algo ameno dentro de la temática, ¿no? Pues que a veces suelen ser aspectos muy técnicos. Creía importante abordar un caso práctico, ¿vale? Un ejemplo, en este caso, de uno de nuestros clientes que hemos llevado a cabo pues, una aproximación a diferentes temáticas energéticas y que nos ha permitido pues, desarrollar ese plan que ahora veréis a continuación, donde se tocan diferentes ámbitos, diferentes iniciativas que en definitiva debería de permitir llevar a las compañías pues, a un entorno más competitivo, más eficiente y más sostenible. ¿De acuerdo? Entiendo que poco a poco irá sumándose gente a la sesión. Al final entiendo, Rafael, que está pensado para hacer preguntas, para que sea más práctico y más dinámico. Por lo tanto, bueno, al final de la sesión, en todo caso, podemos ir contestando, abrir un turno de preguntas y respuestas y comentar todas las dudas o comentarios que tengáis. Exacto, lo hacemos así. De todas formas, si vemos que alguna de las dudas se puede hacer sobre la marcha, pues tampoco pasa nada si lo hacemos. Podemos ir cambiando, pero en principio la idea es que al final tengamos pues un rato para resolver dudas y comentarios. Vale, fenomenal, perfecto. Pues permitir una breve introducción de AEC, Advanced Energy Consulting. Somos una empresa que nos dedicamos fundamentalmente a dar conocimiento y a prestar toda nuestra experiencia en los mercados energéticos, ¿de acuerdo? En diferentes países, básicamente pues a diferentes perfiles de compañías. Tenemos clientes desde el punto de vista de grandes consumidores, tanto de electricidad como de gas. Tenemos también clientes que son generadores, comercializadoras y cada vez más fondos de inversión interesados en conocer un poquito más los mercados energéticos en España o en otros países de la Unión Europea. Actualmente gestionamos una cartera de electricidad de algo más de 3 teravatios hora de energía de nuestros clientes y de gas aproximadamente unos 2 poco teravatios también de gas, de consumo de gas. Más de 5.000 puntos de suministro. También hacemos representación a mercado. No sé si estáis muy familiarizados con la representación, luego os explicaré un poquito de qué se trata, pero básicamente compramos energía para nuestros clientes en el mercado mayorista. Bueno, les ayudamos a comprar la energía, mejor dicho, en el mercado mayorista y representamos unos 100 gigavatios hora al año. Y también hacemos, pues tenemos posiciones de trading fundamentalmente en electricidad, aproximadamente de algo más de casi 3 millones de euros en colateral, en garantías en el mercado. ¿Vale? Somos una empresa que tenemos presencia en España fundamentalmente, donde tenemos las oficinas centrales, pero también hemos hecho proyectos en algunos países de Latinoamérica como Chile, Colombia y México, y también tenemos clientes paneuropeos que tienen pues diferentes necesidades energéticas, sobre todo pues, de procurement o trading en compra de energía en diferentes países europeos. Por lo tanto, ese sería un poco nuestro ámbito de actuación. En cuanto a las áreas de conocimiento, pues como he dicho, somos una empresa con un conocimiento bastante transversal. Tenemos dentro del equipo gente que viene de diferentes campos. Asesoramos a comercializadoras en la gestión del riesgo y también hemos hecho implementación y
y puestas en marcha de comercializadoras para algunas empresas petroleras, por ejemplo. Hacemos, como he dicho, representación a mercado, sobre todo de consumidores directos, gente que quiere comprar la energía directamente en el mercado mayorista. También en el equipo tenemos gente que viene del mundo de la representación de generación, ¿de acuerdo? También tenemos expertise en ese campo. Todo lo que tiene que ver con estrategia, disculparme, con estrategia energética, ¿de acuerdo? Cómo comprar, cómo vender la energía en los mercados de derivados, cómo posicionar la compañía, como veremos a continuación, en una senda más sostenible, todo lo que tiene que ver con estrategia energética. Participamos en desarrollo y tramitación de proyectos renovables, tanto de autoconsumo como utility scale, por ejemplo, para algunos fondos. Hemos participado en negociaciones de PPAs, muchos relacionados con proyectos de autoconsumo o plantas que se desarrollan en las propias fábricas, o también en transacciones, digamos, entre diferentes partes para proyectos más grandes. Recientemente estamos incorporándonos a equipos multidisciplinares de adquisición de proyectos. Sobre todo, ya sabéis que hay un interés muy importante, cada vez más creciente, de fondos tanto nacionales como internacionales en temas de renovables. Y ahí, pues bueno, aportamos también nuestro granito de arena de conocimiento del mercado. Como he dicho, gestión del riesgo de commodities, tanto de electricidad, gas y CO2. Y, por último, un trading energético más orientado tal vez a aprovechar volatilidad en el mercado y una óptica no tan de gestión del riesgo, sino una óptica más de volatilidad. ¿De acuerdo? Estos serían básicamente nuestras áreas de conocimiento. Como veis, hacemos prácticamente todo lo que tiene que ver con energía. Tenemos gente que, como he dicho, viene de diferentes compañías y eso nos permite poder de una manera integral abordar diferentes proyectos y diferentes retos que tienen nuestros clientes. Bien, para empezar esta sesión de hoy, comentaros que bueno, pues, un plan estratégico, un plan de gestión de la energía, un plan de sostenibilidad, al final es un camino que hace la compañía o es una línea que traza la compañía para llegar a una serie de objetivos, ¿de acuerdo? Donde es una visión, en cierta manera, de dónde quiere ubicarse, dónde quiere posicionarse la compañía en diferentes ámbitos relacionados con la energía. Para ello, y lo veremos a continuación, hay que marcarse una serie de objetivos. Esos objetivos tienen que ir acompañados de hitos claros, tienen que ir acompañados de cronograma, tiene que ir acompañado, por supuesto, de economics, tienen que valorarse cuantitativa y cualitativamente las iniciativas para acabar llevándolas a cabo en los plazos determinados, ¿de acuerdo? Como veis en esta slide, ya llevamos unos cuantos años de liberalización de los mercados energéticos. En España, pues la liberalización se hizo en el 97, donde los mercados eléctricos y luego le precedió el mercado gasista, pues se fueron liberalizando y poco a poco el mercado ha ido madurando. ¿De acuerdo? Ha ido madurando en unas primeras etapas, dotando de más liquidez, dotando de más competencia al mercado para que el consumidor final tuviera más opciones, tuviera más opciones competitivas donde contratar su energía. También se ha ido desarrollando desde los 2000 y ahora en los últimos años de una manera más creciente todo lo que es el parque de generación renovable. Como bien sabéis, hay una transformación, ¿no? Hay unos objetivos tanto europeos como nacionales de transformación del mix energético de Europa y en particular de España. Por lo tanto, estamos viendo que no solo la tecnología detrás de estas renovables, sino que también los objetivos de la Unión Europea y de todos los países que la integran se han ido ampliando, han ido cada vez siendo más exigentes. Por lo tanto, el paso de la liberalización ha ido incrementando sobre todo los requisitos medioambientales, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, abriendo la puerta a ese parque de generación renovable. ¿De acuerdo? Actualmente, ¿dónde estamos? Pues estamos ya desarrollando el Winter Package que alguno conoceréis, donde la Unión Europea está facilitando recursos para una transformación energética. También contamos con los objetivos de desarrollo sostenible también y los diferentes dentro de los diferentes nichos que hay, ¿no? Porque no solo toca temas energéticos, sino que toca la sostenibilidad desde un punto de vista mucho más amplio. Y el objetivo a nivel genérico pues es llegar
en el 2030-2050 una economía libre de CO2, donde realmente pues, bueno, se controle el cambio climático. Ya sabéis que ahora mismo el gran reto que hay a nivel mundial es el control de las emisiones de CO2 y conseguir pues, que el mix de generación y, en definitiva, las empresas y organismos y países cada vez seamos más eficientes. ¿De acuerdo? Eso sería un poco como el journey, como el camino que ha llevado desde la liberalización del mercado hasta el día de hoy, el aspecto más de configuración digamos, objetivos y hacia dónde está yendo el mercado. Y luego también hay que poner el foco en el consumidor, ¿no? El consumidor ha pasado de ser un consumidor pasivo, donde realmente antes de la liberalización pocas medidas podía tomar un consumidor en lo que sería la contratación y las medidas que podía tomar en sus compañías. Con esa liberalización hemos pasado en una primera etapa de esa pasividad a poder tomar ciertas decisiones, ¿de acuerdo? Pues aproximadamente, ¿no? Hemos visto, acompañando a esa madurez del mercado, hemos visto que el consumidor también ha ido ganando madurez. Hemos visto que las compañías cada vez más piden grados de sofisticación, por ejemplo, en la hora de contratar energía de una manera más importante. O sea, vamos a buscar productos que permitan diversificar el riesgo, que permitan tomar decisiones de una manera más activa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en ese camino donde hasta el día de hoy el consumidor se relacionaba de una manera más unidireccional, ¿no? Y lo que estamos viendo en los 2020, por decirlo de alguna manera, donde el consumidor ya se está convirtiendo en realmente lo que ya lleva tiempo llamándose un prosumidor, donde la dirección de las acciones que va a ir tomando van a ser bidireccionales. O sea, no solo va a comprar energía, sino que va a verter energía, va a interactuar con la red, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar de ese consumidor pasivo a un consumidor activo y ahora a un consumidor que va a tener una relación más bidireccional con el sistema que le rodea, ¿de acuerdo? También se incorpora, por supuesto, la economía circular, la valorización de residuos, en definitiva, en el ámbito energético en particular, pero en muchos ámbitos manufactureros, se empieza a diseñar, se empieza a pensar en cómo pasar de un modelo lineal de economía a un modelo circular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto podríamos decir que es donde estamos ahora y hacia donde vamos es a continuar desarrollando esa esa relación bidireccional del consumidor con el sistema, dotándole de muchas más herramientas. ¿De acuerdo? El otro día, por ejemplo, tenía una reunión con una compañía española, una startup que ha estado invertida por una petrolera hace relativamente poco, donde ya están empezando a plantear modelos de negocio donde ya sean a nivel doméstico o a nivel, por ejemplo, de empresas o a nivel de pymes, puedan tener autoconsumo, puedan tener baterías, puedan tener su vehículo eléctrico y cómo esa red de activos diseminada por el territorio en forma de baterías van a poder aportar servicios al sistema. ¿De acuerdo? Van a poder decir, oye, cuando el sistema necesita nuestra ayuda, pues nosotros vamos a colaborar. Esa bidireccionalidad cada vez más se están viendo los modelos de negocio, ¿no? No solo ya el consumidor va a picar a la puerta del sistema, oye, necesito energía, sino que también va a poder ofrecer, en cierta manera, pues servicios a ese sistema energético. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un poco el marco donde nos estamos moviendo. Entrando un poquito en faena y viendo el caso práctico que os comentaba, vamos a ver en este caso las líneas que veis aquí pintadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que en esta empresa en particular se trató dentro de en este plan estratégico varios pilares. ¿De acuerdo? Unos pilares, por decirlo de alguna manera, core, unos pilares fundamentales donde estaríamos hablando de eficiencia, de generación o de autogeneración, de compra y de digitalización. Y luego una serie de pilares o de vectores más transversales, donde estaríamos hablando de formación, muy importante, tratamiento de aspectos regulatorios y comunicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos estos 4 grandes pilares que veis aquí arriba, donde se soporta ese plan, en este caso particular de esta compañía, en este plan estratégico, en esos 4 pilares se soporta, y luego veremos también qué papel juegan estos 3 pilares de aquí abajo en el desarrollo de los objetivos y, en definitiva, del plan estratégico que se ha planteado. Bien,
Antes de empezar a pensar en los objetivos, ¿de acuerdo? A dónde queremos llegar, tenemos que tener muy claro dónde estamos, cuál es la situación actual, ¿vale? Como veis aquí, hemos intentado plasmar los 4 grandes pilares que se trataron en su día con esta compañía, pilares de eficiencia, generación, compra y digitalización, como vimos, y en cada una de ellas se estudió o se identificó cuáles eran los puntos más importantes dentro de cada uno de estos vectores, ¿no? En este caso, pues bueno, comentar que es una compañía importante, es una compañía grande, aproximadamente consumen, en este caso, unos 1000 gigas de electricidad al año entre la compra que realizan y luego también la energía que acaban autoproduciéndose a día de hoy. ¿De acuerdo? Iban realizando planes de eficiencia de manera descentralizada. Es una compañía capilar, es una compañía con bastante presencia en el territorio, con diferentes centros productivos. Y de alguna manera un poco descentralizada iban realizando planes de eficiencia. La parte de las auditorías energéticas pues solían ser voluntarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada centro, pues en función de su director de operaciones o de la persona responsable, iba encargando ese tipo de auditorías. Y, como veis aquí, el grado de implementación de la ISO 50001 pues era aproximadamente de un 30%, ¿vale? Fijaos en los objetivos que nos hemos ido marcando para los próximos años, ¿no? Pues alineados con los objetivos macro que tenemos desde, digamos, de la Unión Europea, esa reducción del 30, bueno, en este caso de unos 30 gigas, que sería un 30% bueno, un poco menos, ¿eh? En este caso creo que eran un poco menos de 30 gigas, pero aproximadamente eran unos 30 gigas de consumo, o sea, reducir con medidas de eficiencia el consumo de una parte importante de la energía, ¿vale? Aplicar un plan de acción común y centralizado, o sea, que la toma de decisiones en cuanto a qué planes de eficiencia se van a realizar, qué auditorías se van a realizar, etcétera, etcétera, sea un plan de acción común en todos los centros, ¿de acuerdo? Hacer un programa de auditorías que se tienen que ir reciclando de alguna manera, pero por lo tanto ya planificar en adelanto un plan de auditorías. Y, por supuesto, aumentar el grado de cobertura de esa ISO 50001 con un objetivo bastante ambicioso de llegar a un 85% del consumo del cliente, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que tenemos que hacer esa radiografía actual, cómo estamos organizando el ámbito de eficiencia y qué objetivos queremos alcanzar. También comentaros aquí que los objetivos tienen que ser realistas. Quiero decir, al final, esto son unas láminas que os voy a trasladar, pero aquí hay muchos meses de trabajo. No es una decisión que tome un grupo de trabajo aislada, sino que tiene que haber mucha comunicación con vuestra estructura de vuestra compañía para que esto no sean objetivos que generen frustración tanto a nivel corporativo como a nivel de equipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que lanzar líneas maestras, tenemos que consensuar este tipo de objetivos, alinearlos con lo que nos está pidiendo cada vez más la sociedad y sobre todo las líneas maestras que vienen desde Europa y también las nacionales, pero sin siendo realistas, para entendernos, ¿vale? En cuanto a la generación propia de energía, estábamos hablando de que se estaba generando unos 150 gigavatios hora al año de energía, es un volumen bastante importante, aproximadamente un 15% del consumo, y se detectó en ese momento que había cierta dificultad en implementar o en incrementar esa generación autoconsumida, ¿vale? Por diferentes motivos, ¿de acuerdo? Lo de ellos era vincular financiación o dotar de financiación a iniciativas que se estaban detectando y que a lo mejor por falta de financiación no acaban de madurar o no acaban de implementarse. El objetivo era incrementar la autogeneración en unos 15 gigas, de energía generada, ¿de acuerdo? Y explorar diferentes alternativas de financiación. No todo tiene que pasar por equity, no todo tiene que pasar por fondos propios de la compañía o por créditos que a lo mejor pueden dañar el CIRBE o el grado de endeudamiento de la compañía, sino que hay otras fórmulas, ¿de acuerdo?, que se pueden recurrir para implementar diferentes recursos de generación distribuida, en este caso, en los diferentes centros productivos, diferentes centros de trabajo. En cuanto al ámbito de la compra de energía, aquí ya se estaba haciendo una compra de energía centralizada. Había una central de compras que compraba la energía, en este caso para España, es una multinacional y en este caso había un equipo centralizado en la compra de energía.
Es cierto que se hacían contratos o con renovaciones anuales hasta ese momento. Y generalmente se contrataban productos fijos o variables, pero no existía un grado de gestión del riesgo detrás. O sea, no había una capa de gestión del riesgo que acompañara a estas decisiones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se propuso? Pues explorar, en este caso, un nuevo modelo de compra a través de compra directa a mercado, que luego os explicaré exactamente en qué consiste. Pero, bueno, ya veréis que hay un piloto donde se desarrolla un modelo de compra paralelo a lo que sería la comercialización, sino que se pretende ir directamente al mercado mayorista. También se estudia y se plantea alargar los años de contrato en lugar de hacer año a año la negociación energética, poder tener un horizonte a más largo plazo y eso permita hacer una gestión del riesgo con más tiempo, con más oportunidades de capturar beneficios, eficiencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estirar el horizonte contractual y también pasar de lo que serían precios fijos o variables, que sería un extremo u otro, ¿de acuerdo?, a diferentes modalidades que incorporen gestión del riesgo de la compra, ¿de acuerdo? En cuanto al ámbito de la digitalización, se identificó la necesidad de mayor información sobre el consumo eléctrico. No había una implantación masiva de lo que era la telemedida en la multitud de puntos de consumo que tenía esta compañía. Como veis aquí, estaba limitada a un 40% del consumo total en alta tensión, por lo tanto no teníamos no teníamos data de lo que estaba pasando en la baja tensión, ni en una parte muy importante de la baja tensión, ni en una parte importante de la alta tensión, ¿vale? Por lo tanto, aquí se identificó también la necesidad de recurrir a capturar datos para poder luego identificar qué estaba sucediendo con esa información. Y también como veréis luego a continuación, en ese momento había ya un proceso, había ciertas herramientas un poco inconexas, no estaban centralizadas, cada uno un poco utilizaba diferentes herramientas de digitalización del consumo. ¿Qué quiere decir? Herramientas que nos permitan, una vez capturada la información de consumo, poder, pues, por ejemplo, identificar si las facturas son correctas, identificar, por ejemplo, temas de eficiencia que se podían llevar a cabo. En definitiva, capturar el dato y tratarlo, identificar a través de herramientas de tratamiento de datos posibles oportunidades, ¿de acuerdo?, de mejora. El objetivo en este caso es bastante ambicioso, es intentar telemedir el 100% de los suministros. Es una empresa con bastantes sites, con bastantes puntos de suministro, pero bueno, yo creo que se va a conseguir seguro. Y también digitalizar el consumo eléctrico al 100%. ¿Qué quiere decir? Utilizar estas herramientas, una vez capturada toda la información de los contadores, ya sea de los fiscales, ¿no?, de los contadores principales o de potenciales otro tipo de información a través de transformadores de intensidad que se puedan colocar, otro tipo de trafos, otro tipo de medidas que se puedan llegar a capturar, utilizar herramientas digitales para poder sacar información de esa data, ¿de acuerdo?, de esa información. Bien, esta era como la figura genérica. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno de los ámbitos. En el ámbito de eficiencia, como he dicho antes, es muy importante identificar las acciones que se van a llevar en el plan para cada uno de los vectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que identificar cuáles son los retos y poner en cada uno de ellos una serie de hitos, una serie que acompañe un calendario para poder llevar a cabo cada una de estas iniciativas, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte izquierda, sin tampoco entrar mucho en detalle, pero vemos que se divide en tres grandes bloques: auditorías, implementación de proyectos estratégicos y vigilancia tecnológica, ¿de acuerdo? Todo esto pasa por un filtrado técnico donde se trabaja con grupos de trabajo multidisciplinares e integrados dentro de cada uno de estos ámbitos. Del ámbito de eficiencia energética se trabaja en un equipo de trabajo que identifican estas potenciales iniciativas de eficiencia, ¿de acuerdo?, a través de los diferentes programas, diferentes apartados que hay dentro del plan de acción de eficiencia energética. Todo esto al final acaba confeccionando lo que sería el plan de acción, que es lo que vamos a acabar de llevar a cabo en este ámbito de eficiencia energético. En este caso identificamos unas 546 iniciativas que eran equivalentes a, pues, un ahorro de unos 33 gigas. Acordaos que había un reto de intentar conseguir unos 30 gigas al año de
de ahorros, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues en este primer filtro se identificaron ya pues esas 546 iniciativas, unos 33 gigavatios hora de ahorro, ¿de acuerdo? Eso se pasa por digamos, por un tamiz que valora, entre otras cosas, pues datos económicos, viabilidades, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Se hace una selección en base a diferentes criterios que al final permiten decir, vale, pues de estas 546 iniciativas, consideramos que 398 iniciativas son, pues en este caso, viables, ¿de acuerdo? Y eso aporta un ahorro de esos 30 gigas que eran pues el objetivo que se había marcado la dirección en este caso para poder llegar a cumplirlo. ¿Vale? Aquí de comentaros que tanto aquí como en el apartado de generación se pone a disposición de la compañía de una serie de herramientas digitales, ¿de acuerdo? Donde los diferentes centros productivos pueden reportar a esa herramienta todo este tipo de iniciativas. Al final es crear un funnel, crear como un embudo que permita alimentar de iniciativas que se van generando muchas veces en los diferentes centros productivos, ¿de acuerdo? Por iniciativas de personal de mantenimiento, trabajadores, incluso a veces empresas externas que vienen y proponen soluciones, etcétera, etcétera. Ir alimentando ese embudo que va a permitir al final ir depurando esas iniciativas y llegando a las iniciativas más viables. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería desde el punto de vista de eficiencia. Tampoco vamos a pasar de puntillas, ¿eh? Al final tampoco tenemos mucho rato, pero quería que vierais los diferentes ámbitos, ¿vale? Resultados que se vieron, pues bueno, también comentaros que ese plan de acción tiene como 3 grandes fases. Una definición, que sería definir el plan per se, identificar las iniciativas y valorarlas, y luego la implementación de cada una de ellas y luego el seguimiento de que, lógicamente, se van cumpliendo los objetivos y se van cumpliendo las iniciativas levantadas, ¿de acuerdo? Que se van implementando. Bueno, aquí por un tema de confidencialidad he tenido que blanquear toda la presentación, por supuesto, pero bueno, al final veis aquí que esas 398 iniciativas tienen un reparto por diferentes tipologías de instalación, hay diferentes centros productivos, hacen diferentes cosas cada uno de ellos, está diseminado, como he dicho, en diferentes áreas geográficas. Y bueno, pues al final aquí hay una distribución, sin entrar en mucho detalle, que representa todas estas iniciativas levantadas, ¿de acuerdo? Por tipología y por el ahorro aportado cada una de ellas en los diferentes años. Bien, en cuanto a la generación, recordar ese incremento de la autogeneración y la búsqueda de vías alternativas de financiación. Pues en este campo se realiza también, dentro del plan director de generación renovable que se establece dentro de este macroplan, 2 fases, ¿no? Una de definición y levantamiento tecnológico, ¿de acuerdo? De qué tecnologías tenemos a nuestro alcance, dónde se pueden implementar y dónde tiene sentido que se implementen, ¿de acuerdo? Eso al final se nutre, como veis aquí en el embudo, de auditorías que se han realizado previamente tanto en el apartado de eficiencia energética como auditorías que se pueden hacer ad hoc para la búsqueda de oportunidades de generación. Identificación por parte de operaciones, que lo que decía, ¿no? Cada centro productivo puede ir identificando también oportunidades que puedan ir apareciendo a nivel de autogeneración. Y también, por supuesto, pues identificación de externos, ¿no? Pues la empresa que viene y dice, oye, mira, pues aquí tienes un intercambio de presión importante, a lo mejor podemos utilizar una turbina colocada dentro de esta tubería porque se genera un gradiente de presión que es adecuada. Y se puede generar energía, por ejemplo, en este caso. A lo mejor es un hecho que no se había identificado propiamente desde la compañía, pero un especialista externo también hemos visto en algunos casos que han aportado ideas que luego se han acabado llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, todo esto acaba, como bien decíamos, determinando qué iniciativas en cuanto a la generación. Se levantaron 45 iniciativas en las diferentes áreas.
Todo ello pues, equivalía a unos 54 gigas y se hizo, pues como hemos dicho antes, el shortlist, ¿no? Se hizo la viabilidad, se aterrizó ya luego cada una de estas iniciativas chequeadas, estas iniciativas levantadas, para acabar pues detectando, ¿no? 26 viables y esos 15 gigas perseguidos. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un poco el plan de acción llevado a cabo por la parte de generación. En cuanto a los resultados de estos 26 iniciativas y 15 gigas extras que se considera que se pueden implementar, pues bueno, tiene, digamos, una componente importante de cogeneración. Aquí se observó sobre todo el peso específico es porque se detectó una oportunidad muy interesante de generar cogeneración con biogás, si no recuerdo mal, y por lo tanto fue una oportunidad muy interesante y aportaba un aporte energético tanto térmico como eléctrico relevante. También, por supuesto, el solar fotovoltaico, ¿no? que cada vez más pues vamos a ir viendo cómo penetra en las empresas, ¿no? Con el autoconsumo, donde el gobierno está promoviendo este tipo de iniciativas y que con bueno, los nuevos cambios normativos que van a llegar en los próximos días, pues vamos a ver que incluso la rentabilidad de estos proyectos va a aumentar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo ahí os diría que estuvierais muy alerta, ¿no? De valorar este tipo de iniciativas de autoconsumo en vuestros centros de producción porque los resultados que estamos viendo son bastante interesantes, ¿no? Y luego otro tipo de iniciativas, como decíamos, ¿no? Pues diferentes de saltos de gradientes, tanto en presión como en diferentes saltos. A lo mejor incluso había un sitio que había un salto de agua por un tratamiento de agua que tenía uno de los centros productivos que se podía colocar una microturbina. Bueno, en definitiva, se hicieron ideas muy originales, algunas de ellas, donde bueno, pues esa es la idea, ¿no? Intentar aportar todas las iniciativas posibles y acabar, después de un análisis, implementándolas. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la compra de energía, como comentábamos antes, veníamos de un modelo, podríamos decirle, más tradicional. Aquí la idea era intentar darle visibilidad a los gestores de la compra y tener horizontes más largo plazo para gestionar la compra de energía. También es verdad que este cliente premiaba más una estabilidad presupuestaria en el largo plazo que no acompañar el mercado más en sus dinámicas, sino lo que pretendía era intentar que parte importante de su precio ya estuviera fijado en los diferentes años, ¿no? Para poder ir generando esa estabilidad presupuestaria. Y también, por supuesto, se empieza a pensar más allá del modelo convencional de comprar, de picar, hacer un proceso de negociación o licitación con las eléctricas convencionales, sino intentar, como mínimo, estudiar qué upsides, qué mejoras pueden aportar otro tipo de, tanto de modalidades como metodologías de compra, ¿vale? La parte de la representación que ahora os explicaré. Bien, en cuanto a la pirámide de valor de la gestión de la compra, pues podríamos decir que en la base está la modalidad de compra per se, o sea, cómo compramos la energía, lo que podríamos entender como el delivery, como la energía física. Luego tiene una capa de gestión importante, que es cómo gestionamos la volatilidad de los mercados, ¿no? La volatilidad del spot, cómo lo gestionamos, qué instrumentos tenemos. Pues bueno, tenemos coberturas donde podemos comprar, podemos vender diferentes productos, tenemos los conocidos PPAs, que muchos de vosotros conoceréis, que nos permite fijar cierta cantidad de energía a un precio determinado en más largo plazo. Todo esto son elementos de gestión y luego en la cúspide de esa pirámide tendríamos toda la parte de valor añadido en forma de servicios, ¿no? Oye, pues la energía renovable, ¿no? Las GDOs, qué elementos para digitalizar, que era uno de los puntos que veíamos, qué elementos necesito por parte a lo mejor de la comercializadora o de mi proveedor para yo poder, a través de la herramienta que yo he desarrollado o que yo he contratado, poder introducir ficheros de facturación electrónica que me permita casar información con mis consumos telemedidos, con las facturas que yo tengo introducidas en el sistema. En definitiva, esta parte de servicios, que es la cúspide, normalmente son las guindas, ¿no? La guinda que le acabamos de poner a la parte de la gestión de la energética, a la parte de la gestión de la compra, pero que se tienen que tratar también con cariño, ¿no? No solo es, oye, cómo vamos a comprar la energía y cómo vamos a gestionar el riesgo, sino también este tipo de cosas que muchas veces son muy importantes, ¿no? Por lo que decía, si tenemos una empresa con muchos puntos de suministro,
a lo mejor consideramos que es importante hacer una gestión de la facturación, ¿no? Pues para ello, si tenemos información que no es un PDF que tenemos que picar a mano o elementos de este tipo, si tenemos ya FTPs o nos podemos conectar a una plataforma web, etcétera, etcétera, son elementos que luego facilitan muchísimo la gestión, sobre todo en clientes con muchos sites, ¿no? También es importante, por supuesto, es definir el timing, ¿no? Sobre todo en la parte de la negociación y el horizonte de contratación que ya hemos visto anteriormente, que el objetivo de esta compañía era alargarlo, ¿vale? Bien, para ponernos un poco una comparativa de las típicas, de las modalidades típicas que podemos encontrar de contratación de compra, ¿no? Pues el precio fijo que todos conoceréis, ¿no? Que es donde la complejidad de la gestión es muy pequeña, porque RIP simplemente es pedir 4 ofertas y ver cuál es el precio más barato de cada una de ellas. Siempre tratándolo como tiene que ser, ¿no? Pues de una manera equitativa, un análisis objetivo, etcétera, etcétera, y comparando manzanas con manzanas, pero es sencillo, aporta poco valor y es una complejidad bastante pequeña. Luego vamos dando saltos, ¿no? A medida que vamos aumentando, nos encontramos contratos donde ya empezamos a gestionar cierto riesgo, donde ya podemos nosotros tomar decisiones de cuándo y cómo comprar, ¿de acuerdo? Este salto de aquí a aquí es muy importante, ¿vale? Porque es el que nos va a determinar el hecho de separar la contratación de la compra, ¿vale? Aquí es donde vamos a dar un salto cualitativo en la gestión. Y luego, a partir de aquí, pues ya, a medida que vamos aumentando el valor, que a medida que vamos volviéndonos más expertos, pues podemos explorar, como yo os decía, que en esta compañía, y ahora lo veréis a continuación, estamos haciendo un piloto para poder comprar energía directamente en el mercado mayorista. Podríamos decir de una manera sencilla que somos capaces de capturar muchas más eficiencias a nivel económico en estos estadios de aquí que no en la parte baja, ¿vale? Aquí tenemos muchos más elementos de gestión, muchos más elementos de captura de valor que no en un precio fijo, ¿vale? Donde de alguna manera actúa mucho más la suerte que en un momento dado podamos tener fijando un precio y no en la capacidad que tenemos nosotros de gestión como responsables que somos de compras. Bueno, esto lo tengo aquí, es más para que lo tengáis en una lámina, para que veáis un poco las diferencias, ¿no? Un consumidor normalmente va a través de una comercializadora y es la comercializadora la que mueve todos los hilos con todos los agentes, ¿de acuerdo? Un consumidor se puede convertir en un consumidor directo e ir directamente él a los agentes, y un consumidor directo puede ir a través de un representante de la mano a comprar esa energía directamente. Ir a través de un representante pues tiene algo más de eficiencia respecto a ir directamente solo, ¿de acuerdo? Va a depender un poquito del tipo de consumidor, pero puede ayudar a conseguir ciertos, pues bueno, por ejemplo, grados de apantallamiento desde desvíos o bueno, una simplicidad a nivel administrativo que a lo mejor un consumidor directo pues se tiene que enfrentar solo, y alguien que sea como un representante le puede ayudar a entender ciertas cosas administrativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas serían como las diferentes maneras que un consumidor tiene para acceder al mercado, para comprar su energía, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto en la gráfica anterior, que pues bueno, en el punto más alto y más complejo, pues podríamos ser autoconsumidores y aprovecharnos de ciertas eficiencias. Y aquí, insisto, matizo que ese tipo de modelos hay que analizarlos bien, hay que ponderarlos y hay que entender si sirven para, pues en definitiva, para todas las empresas, ¿vale? Y todos los negocios. Vale, en este cliente empezamos con una gestión descentralizada totalmente en el 2008-2009, luego se centralizó como vimos al inicio. Eso es un salto importante porque al principio no había mucha coordinación entre centros productivos, luego ya esto se solucionó, empezamos a aplicar compra con gestión del riesgo también más adelante, ¿no? Y por último, pues bueno, ya tenemos este piloto de compra directa al mercado que permite también a la vez poder poder vender energía a la red en caso de excedentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis, esta empresa ha ido dando saltos en esa curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que es normal y eso se da en prácticamente todos los casos donde el equipo, tanto la misma compañía, el mismo equipo, va madurando y va dando pasos hacia adelante, se siente más cómodo, entiende más y va queriendo optimizar y generar, y bueno, en definitiva, generar más valor para la empresa en la gestión del recurso energético.
no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero comentaba antes que uno de los propósitos era, había ese piloto, ¿vale? Que es una parte pequeña de la energía que se iba a comprar directamente del mercado, pero la mayor parte de la energía se iba a continuar comprando a través de una comercializadora. Y aquí hubo un momento que se tenía que plantear qué tipo de contrato necesitábamos, ¿no? Y veníamos de un tipo de contrato donde ya había estado generando bastante valor, que era, bueno, conocido en el sector como un multiclick, donde te permite ir haciendo compras a medida que va avanzando la cotización y te permite diversificar el riesgo, ¿no? Pero consideramos que teníamos que dar algún paso más hacia adelante y proponer un contrato que también pudiéramos capturar posibles eficiencias, por ejemplo, que se pueden dar en el mercado diario, ¿no? Bueno, el cliente al final se va sintiendo cómodo, va entendiendo también cómo funcionan los mercados y nosotros vamos acompañándoles para que vaya tomando ciertas decisiones, ¿no? También este tipo de modalidades nos permite incorporar PPAs, que son bilaterales que comentábamos, de más largo plazo. Ahora no sé qué ha pasado, pero he perdido la pantalla ahora. Bien, bueno, el piloto tampoco voy a entrar mucho en detalle. Aquí se planteó un piloto de representante de esta compra directa al mercado, ¿vale? Tenía diferentes objetivos: gestionar de manera activa la demanda de la energía, obtener la máxima rentabilidad de los activos de generación, porque se pretendía también no solo comprar energía, sino venderla, continuar desarrollando competencias en gestión energética, estabilidad y precios competitivos de mercado y, sobre todo, un tema muy importante que es ofrecer transparencia, ¿vale? Normalmente, cuando compramos la energía con una comercializadora, las comercializadoras suelen ser bastante opacas y aquí tenemos totalmente transparencia en los precios, ¿vale? La idea era marcar una serie de objetivos, tanto de volumen, empezar por un volumen más modesto, ir aumentando a medida que el piloto se fuera validando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estamos en ello, o sea que ya de aquí a un tiempo, si queréis, ya os contaré cómo vamos, pero bueno, de momento además tuvimos la suerte, que yo creo que ahí sí que es verdad que fue un poco de suerte donde ha pasado, pues fue bastante bien porque el COVID bajó muchísimo los precios del mercado diario y teníamos, en este caso para el piloto, que había empezado un poquito más tarde que la gestión del contrato con la comercializadora, teníamos una exposición al mercado diario bastante más alta y pudimos capturar unas eficiencias bastante importantes, bastante notables. Para ir acabando, la parte de la digitalización, lo que os venía comentando, ¿no? Es importante la telemedida, telemedir todo lo que podamos, en cierta manera, y eso nos va a permitir, una vez ya tengamos medida, empezar a digitalizar, ¿no? Empezar a tener herramientas que nos permita tener un seguimiento, tener un chequeo de facturas, ver qué es lo que está pasando en nuestros centros productivos a nivel, pues, incluso de reactiva o de predicción de la demanda, etcétera, etcétera. O sea, al final, en definitiva, lo importante de la parte digital es que capturar datos y luego representarlos, analizarlos, nos tiene que permitir luego implementar medidas que sin medir, sin capturar información, no hubiéramos podido detectarlas o mejorarlas, ¿de acuerdo? Todos estos 4 pilares que os decía, tiene que tener detrás todo un levantamiento técnico, una parte importante de entendimiento, si esto es posible llevarlo a cabo o no, pero por supuesto tiene que tener un levantamiento económico, se tiene que tener un análisis económico, se tiene que medir qué CAPEX, qué OPEX hay detrás de todas estas inversiones, qué ahorros están aportando y, sobre todo, qué periodos de retorno o qué EBITDAs, qué beneficios están aportando, en definitiva, al negocio, ¿de acuerdo? Os tengo que decir que la mayoría de propuestas que se han ido identificando, que se han sido muchísimas en este caso, este es un cliente bastante ambicioso y bastante grande y complejo, han tenido expectativas, bueno, han tenido resultados, mejor dicho, económicos bastante favorables. Es difícil a veces cuantificar retornos o ahorros directos en alguno de estos campos. Por ejemplo, la digitalización es más transversal, podríamos decir que es un must que debemos de alguna manera de creer que a través de esas herramientas vamos a conseguir ciertas mejoras, ¿vale? Pero a veces hay algunos elementos que son complicados de medir, pero siempre que se pueda, la recomendación es bueno, de hecho, el otro día os voy a hacer un comentario. El otro día estuve con una persona que para mí es un tío que sabe bastante de inversiones en temas de energía y me decía, mira,
cualquier empresa tiene que tener en cuenta 3 factores importantes, ¿no? Y es qué impacto tiene cualquier medida en la compañía, qué impacto tiene a nivel de eficiencia, me refiero, qué impacto tiene la sociedad y, sobre todo, qué impacto económico acarrea esta o que tiene esta inversión en concreto, ¿no? Si ninguno, o sea, si hay alguno de estas tres patas que falla, realmente es muy difícil llevar a cabo cualquier inversión, ¿no? Si socialmente no es aceptable porque vamos a incinerar no sé qué y va a generar eso un impacto en CO2 importantísimo, etcétera, etcétera, pues no vamos a ir bien. Si económicamente no hay una TIR que la acompañe, no hay un payback, no hay digamos, unos números que sean, pues, que den el go a la inversión, no tiene mucho sentido. Y si, lógicamente, luego no está aportando valor a la compañía, pues, por supuesto, y no está alineado con lo que estamos haciendo, no tiene sentido, ¿no? Esto me lo comentaba, estábamos viendo una caldera de combustibles derivados de residuos que se estaban implementando en una empresa y era un poco la reflexión, ¿no? Pero yo creo que era muy interesante esta reflexión que hacía esta persona. Para ir acabando, las tres últimas partes, ¿no? Que es la formación, ¿no? Que el objetivo al final es formar a la gente de la empresa para desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades que estén en línea con esta estrategia de cada uno de los proyectos, ¿no? Que entiendan y que además puedan aprender cosas de todas estas cosas que estamos hablando aquí. Bueno, aquí en este caso era una formación presencial, pero con el COVID yo creo que ya estamos pasando todos a formaciones totalmente digitales, ¿no? Donde pues bueno, se diseñen formaciones específicas, ¿de acuerdo?, relacionadas con el ámbito energético que permita llevar a cabo lo que comentábamos antes del objetivo, ¿no? Aquí se planteó una formación más o menos no reglada, sino bien definida, ¿no? Donde tenían 5 módulos, ¿vale? El módulo 1 era un poco poner en contexto el cliente y el ámbito energético, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos antes de dónde estamos y dónde se quiere ir, esa conciencia, bueno, no me sale la palabra, ¿no? El concienciar a los trabajadores de nuestra compañía hacia dónde queremos ir. Un segundo módulo de compra de energía, luego había uno de herramientas y palancas de eficiencia energética, un módulo cuarto donde se hablaba de diferentes tecnologías de generación y luego otro módulo donde se explicaban las herramientas de digitalización, ¿de acuerdo? Y los diferentes puntos dentro de este plan de formación, pues es determinar qué tipo de formación era necesario, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el público objetivo? Había que definir bien si el financiero o el de operaciones o el de compras, etcétera, etcétera, necesitaban un conocimiento específico u otro, ¿de acuerdo? Eso es importante, el público objetivo para diseñar bien una formación. Bueno, datos generales sobre estas formaciones, número de sesiones, horas de cada sesión, etcétera, etcétera, identificar si hay que hacer grupos o grupos, en definitiva, estructurar bien la formación, ver qué costes tiene tanto internos como externos, bueno, luego medir los resultados, ¿de acuerdo? Y establecer un calendario, ¿de acuerdo? Estos son un poco los 6 puntos que os daría yo para establecer un buen... bueno, Rafael y la gente de Arce saben muchísimo más de formación que yo, pero quiero decir, al final este fue un poco el plan que estructuramos conjuntamente con la empresa para formar a sus trabajadores en torno a temas energéticos. El aspecto regulatorio también es muy importante para apalancar ciertas inversiones y para conocer hacia dónde va, tanto a nivel fiscal como a nivel conceptual, el país, ¿no? Ver hacia dónde está impulsando o no ciertas iniciativas. Aquí se identificaron cierta parte fiscal que tenía una parte importante de impacto en el negocio, a nivel impositivo sobre todo, tanto impuesto eléctrico, hidrocarburos, impuesto de generación, etcétera, etcétera. O sea, incluso se hizo lobby. Soy consciente de que a través de asociaciones y diferentes entidades se estuvo haciendo lobby para poder bueno, pues, intentar favorecer cierta regulación en tema fiscal. Y en lo que comentaba, disculpa, voy a ir un poco hacia atrás, que esto no lo he comentado, pero hay que entender bien, por ejemplo, los autos electrointensivos, qué impacto tiene, podemos acogernos, no acogernos, qué impacto, aquí hay algunas, aquí podríamos enumerar bastantes aspectos regulatorios, por ejemplo, el autoconsumo, ¿no? ¿En qué situación está el autoconsumo a día de hoy? ¿Cómo favorece la implementación de proyectos?
qué va a pasar con los peajes que se van a implementar a partir del 1 de junio, qué impacto van a tener en nuestra empresa, qué tasas e impuestos graban al consumidor directo a mercado, que es diferente que, por ejemplo, si vamos con una comercializadora. En definitiva, los aspectos regulatorios son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? La parte de comunicación, perdonad, no, el objetivo principal era que los empleados incluso, fijaos, que se pone al empleado en el centro en este caso, que perciban o que entiendan que la empresa bueno, pues intenta buscar la excelencia, que intenta posicionarse como una empresa eficiente, sostenible, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, impulsar la vertiente innovadora. Aquí se colabora con el trabajador para que levante, busque iniciativas en los diferentes ámbitos, se le hace participar. Se busca esa no sé si co-creación o esa codiseño de diferentes iniciativas, ¿vale? Por lo tanto, es importante que haya esa comunicación, que se entienda qué está haciendo la empresa aguas abajo, ¿no? Y aquí se diseña todo lo que es un plan de difusión, pues bueno, donde se definen canales tanto internos como externos, se busca el público objetivo, un poco lo que veíamos antes de la formación, se buscan un poco intentar darle sentido a esos 6 puntos, ¿no? Y trazar un plan de comunicación, incluso se habló de ciertos eventos, formar parte, pues en este caso de FUMEN, de COE, de diferentes patronales, de diferentes foros para poder bueno, pues estar presentes a nivel corporativo en cada uno de ellos y también retroalimentarse de iniciativas que muchas veces se comentan, se levantan o se hacen fuerza desde alguno de estos foros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el aspecto comunicativo es el último, pero no el menos importante, ¿eh? Es importante que todo este trabajo que se está realizando se sepa comunicar bien, porque hay muchas veces que hacemos cosas maravillosas en las empresas, pero luego nadie las sabe, ¿no? Entonces es una lástima. Bueno, aquí en definitiva es un resumen temporal de las diferentes acciones, ¿de acuerdo? De los 4 pilares básicos y de las líneas que les acompañan, ¿de acuerdo? Esto me lo voy a pasar rápido para un poco entretener mucho en eso. Y luego, por último, ya destacar que ese plan, digamos, director, que en este caso práctico, ha tocado como grandes pilares, hemos visto, ¿no? La eficiencia, la autogeneración, la compra y la digitalización. Aquí hay muchísimos otros aspectos que se pueden ir y se deberán de incluir dentro de estos planes directores, ¿no? Pues dentro del ámbito energético, pues explorar otro tipo de iniciativas. En el de la generación, ahora se está hablando mucho del hidrógeno, qué pasará con el vehículo eléctrico. Aquí tampoco he querido abrumaros con muchas cosas. Hay veces que en empresas hemos desarrollado o hemos explorado con ellos pues marquesinas o para vehículos eléctricos o fotovoltaicos, en definitiva, muchísimas iniciativas que yo creo que son interesantes punto a punto, ¿no? Ir valorando. Y bueno, aquí tenéis un poco un recopilatorio de otras iniciativas, otras cosas que por ejemplo, el cálculo de huella de CO2, ¿no? Pues aquí no lo hemos comentado porque ellos lo tenían muy bien trabajado, pero hay veces que es importante cuantificar esa huella de carbono, ¿no? Y bueno, y otras iniciativas que tenéis aquí recogidas. ¿De acuerdo? Y nada, y por mi parte poco más. Dejaros ahora la palabra, no sé si hay ahí en el chat, no lo he podido mirar, no sé si hay ahí alguna pregunta, algún comentario. Os cedo la palabra. Hola. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante. En compras tenemos muchísimo que hacer para ser eficientes en este terreno. Nos dice uno de los participantes: gracias, Jordi, por tu presentación. Estoy actualmente con un cliente que tiene consumos energéticos importantes. A día de hoy se gestiona por el Departamento de Finanzas de la entidad local de Brasil, Noruega y Bélgica, sin dedicación exclusiva. Claramente necesitan un salto en la gestión de la energía y el reto está en disponibilidad de personas. Desde el punto de vista de proyectos, ¿cómo sueles estructurar el equipo de trabajo y cuántas personas deberían dedicarse al proyecto? Bueno, pues es una pregunta larga y sí, muy importante. A ver, aquí deberíamos de ver, entiendo que es una empresa multinacional con diferentes países, ¿no? Claro,
aquí hay que ver, ¿no? Veo que el departamento de finanzas es el que está involucrado. Bueno, todos conocemos, ¿no? Aquí todos somos la mayor parte compradores, ¿no? O técnicos. El departamento de finanzas tiene unos criterios muy financieros. Quiero decir, al final, insistía a veces en la presentación de que hay otras palancas que van a impulsar una iniciativa hacia adelante independientemente de que si la tires un punto arriba o un punto abajo. Quiero decir, hay decisiones estratégicas que tienen que involucrar otros departamentos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa a nivel puramente de compra de energía, lo primero que hacemos en un kick-off es involucrar al máximo de departamentos posibles, porque la energía en general por suerte o por desgracia, es muy transversal, afecta prácticamente a todos los departamentos, ¿no? De una manera directa o indirecta. Entonces, yo lo que recomendaría es primero tener involucrado al máximo número de personas. Aquí claramente necesitamos aportar algo más de color en la toma de decisiones. No solo van a ser decisiones financieras, sino que yo creo que hay que nutrir en el equipo a gente con otras con matices diferentes, ¿no? Que aporten digamos, puntos de vista diferentes. Y desde el punto de vista de estructuración del equipo, pues bueno, no me queda muy claro si son proyectos, en este caso, puramente de eficiencia o son proyectos, por ejemplo, que tienen detrás inversiones en generación, pero en todo caso, yo lo que te recomiendo es, no sé si es una empresa que tiene un headquarter, no sé, me lo invento, aquí pones Noruega o en alguno de estos países, no sé si tiene un headquarter ahí que es el que acaba tomando las decisiones de inversión a nivel centralizado, pero yo sí que siempre hay que trabajar con gente local que entienda la idiosincrasia del país, de la compañía en ese país. El actor local es muy importante y, lógicamente, pues a lo mejor la coordinación o lo que sería la gobernanza del proyecto se puede llevar a nivel centralizado. ¿Vale? De acuerdo. Por ponerte un ejemplo, en tema de compras, ¿vale? Ya que estamos aquí en un foro de compradores, en tema de compras, pues nosotros tenemos clientes que son a lo mejor paneuropeos, donde el comprador está en España, pero luego a lo mejor lleva 5 países, ¿no? Entonces hay un pilar central, hay un coordinador, hay un responsable de esa compra que luego al final acaba teniendo interlocutores locales en cada uno de los países donde, pues lo que decíamos, ¿no? Tiene un grado de conocimiento o, bueno, incluso en un momento dado puede ayudar por ese factor más local a hablar con un proveedor con algún actor clave en ese país, o se conoce a lo mejor la regulación de una manera más precisa, pero normalmente lo solemos organizar así. Hay un coordinador con una gobernanza pues eso, ¿no? Y un mandato de coordinación, y luego pues se va estructurando cada uno de los países en función de los requisitos. Es una pregunta un poco genérica, por eso he intentado también responder de manera genérica. Pero podemos hablar, no sé si es Mejosa, no sé si es María José o, bueno, no sé. Cualquier cosa podemos comentar, Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenemos? ¿No? Bueno, pues daros las gracias por vuestro interés, dar las gracias a Jordi por aportarnos su experiencia. La semana que viene, el miércoles, hablaremos de Business Intelligence en compras, muy interesante, os esperamos también. Y con esto damos por cerrada la sesión. Buenas tardes y gracias a todos otra vez. Gracias, Jordi. Muy bien, muchas gracias a vosotros.